Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario virtual sobre introducción a las pruebas escritas de la convocatoria Fiscalía General de la Nación 2023. Mi nombre es Sebastián Monsalve. De parte de Construyendo Mérito les damos la bienvenida a este espacio. Agradecemos su participación y esperamos les sea de provecho en su proceso de preparación para las pruebas escritas. Antes de continuar, yo quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas que tenemos en pantalla, para entrar a aquello que nos convoca el día de hoy. Perfecto. Muy bien, yo voy a ver acá con micrófono. Está bien, muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Entonces, el orden del día, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Vamos a repasar cuáles son las fases de la convocatoria, cuáles son las pruebas que se van a aplicar. Vamos a detenernos en las características de la prueba de competencias generales y funcionales, también en las características de la prueba de competencias comportamentales. De estas dos pruebas vamos a ver cuál es la metodología de evaluación que suponemos se usará en esta convocatoria. Y finalmente vamos a ver cómo prepararnos. En la prueba de valoración de antecedentes no la vamos a abordar el día de hoy. Vamos a ver entonces en primer lugar las fases de la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación 2023. Con ello tenemos que en la Fiscalía General de la Nación se establecieron las fases de la convocatoria en el acuerdo administrativo de convocatoria. En un primer momento se realizaron las inscripciones, primero en la modalidad de ascenso y luego en la modalidad de concurso abierto. En un segundo momento se comenzó con la fase de verificación de requisitos mínimos, esto por parte de la Universidad Libre, que es la institución de educación superior contratada para operar el proceso de selección, en conjunto con dos empresas privadas a través de una unión temporal, es decir, se conformó una unión temporal para operar este proceso de selección. La cabeza visible de esa unión temporal es la Universidad Libre. Entonces, a la Universidad Libre le corresponde la verificación de requisitos mínimos y en esta fase nos encontramos en este momento. Recordemos que el pasado 12 de julio del 2023 se publicaron los resultados preliminares de esta fase. ¿Qué quiere decir que son resultados preliminares? Que en este momento no se encuentran en firme. Esto no quiere decir que a las personas que resultaron admitidas les vayan a cambiar el estado necesariamente. Realmente lo que sucede allí, ¿por qué no está en firme esta fase de verificación de requisitos mínimos? Pues las personas que resultaron no admitidas tenían la oportunidad de interponer reclamación en contra de esta decisión y estas reclamaciones deben ser resueltas para poder avanzar a la siguiente fase. Recordemos que una convocatoria pública de empleo tipo concurso público de méritos implica que no se puede continuar a la fase siguiente si no se ha agotado en su totalidad la fase anterior, y en los concursos públicos de méritos se establecen momentos de reclamaciones o de recursos en sede administrativa en los cuales se controvienten las actuaciones del concurso. En la verificación de requisitos mínimos, como ya lo mencionaba, se puede interponer una reclamación por parte de quienes resultaron no admitidos. Hasta que no se resuelvan estas reclamaciones, no se podrá continuar con la siguiente fase. Pero veamos que la siguiente fase es precisamente la aplicación de pruebas escritas. Entonces, eh, tenemos que estamos de cara precisamente a este momento nuclear del concurso de méritos convocatoria Fiscalía General de la Nación 2023, que es precisamente la aplicación de pruebas. Pues nosotros nos postulamos a un concurso público de méritos para participar de una suerte de competencia, lo podemos asimilar al concepto de concurso, en la cual vamos a ser medidos en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos y en general en nuestras competencias laborales, con el fin de determinar quién tiene mayor mérito para ocupar un empleo que se encuentra en vacancia definitiva. Entonces nosotros nos postulamos a un concurso para ser evaluados. Tenemos allí estas fases en colores distintos, son los momentos eliminatorios del concurso. Primer momento, ya lo mencionábamos, la fase de verificación de requisitos mínimos. Es eliminatorio porque en esta fase, si las personas no cumplen los requisitos mínimos del empleo, resultan no admitidas. El segundo momento eliminatorio es esta prueba de competencias generales y funcionales, en la cual se debe obtener un puntaje mínimo si se quiere continuar dentro del proceso de selección. Ya vamos a mencionar que evalúan estas pruebas, es precisamente lo que nos convoca el día de hoy.
Quienes superen el puntaje mínimo eliminatorio verán el puntaje de la prueba de competencias comportamentales. Estas son las dos pruebas escritas que se aplican y se aplicará una tercera prueba no escrita de valoración de antecedentes que consiste en la asignación de un puntaje a los certificados de formación académica y experiencia aportados durante la fase de inscripciones a la convocatoria. A partir de los resultados de las pruebas se construye una lista de elegibles de parte de la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, que es el organismo encargado dentro de la Fiscalía para administrar y vigilar la carrera administrativa de la entidad. Recordemos que a la Fiscalía le corresponde la administración y vigilancia de su propio sistema de carrera administrativa. Construidas las listas de elegibles, expedidas las listas de elegibles, a quienes vayan a ser nombrados se les aplica un estudio de seguridad que debe ser aprobado. Este estudio de seguridad es propio de la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que esa convocatoria dispone de un régimen especial de carrera administrativa y transcurridas estas fases y aprobado el estudio de seguridad, se procede con el nombramiento en periodo de prueba, finalizado el cual se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios se inscribe en el registro de carrera administrativa. Este es el paso a paso de la convocatoria Fiscalía General de la Nación 2023. Nos encontramos en lo que allí enumeramos como fase 3, que es la verificación de requisitos mínimos. Aún no hemos salido de esta fase, pues falta que se resuelvan las reclamaciones de quienes resultaron no admitidos, pero una vez se cierre la fase de verificación de requisitos mínimos, viene el momento de la verdad en el concurso, que es la aplicación de pruebas escritas. Entonces, precisamente a eso vamos a continuación. ¿Cuáles son las pruebas que se van a aplicar en la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación 2023? Nos pregunta Belkis, ¿de qué se trata el estudio de seguridad? Pues el estudio de seguridad no es realmente nada en lo que ustedes puedan interceder. Es un estudio, como su nombre lo indica, de su contexto personal. Es un estudio que tiene un carácter reservado, que solamente es para conocimiento inclusive de ustedes. Y bueno, realmente allí es poco lo que pueden hacer porque no es una prueba en sí misma, sino simplemente un estudio de sus condiciones personales, entre otras situaciones del contexto que los rodea para determinar si es viable que trabajen para una entidad con las características de la Fiscalía. ¿Cuáles son las pruebas que se van a aplicar? Entonces tenemos que se aplica una prueba de competencias generales y funcionales, eliminatoria. Recordemos que tenemos un momento eliminatorio dentro de las pruebas escritas y es precisamente esta prueba. Tiene un peso porcentual del 60%, es la prueba más importante que vamos a presentar en esta convocatoria. Una prueba de competencias comportamentales clasificatoria con un peso porcentual del 20% y una prueba de valoración de antecedentes también con un peso porcentual del 20%. Tenemos que se aplican entonces dos pruebas escritas. Vamos a hablar de la primera de ellas, una prueba de competencias generales y funcionales. ¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Miren que esta prueba tiene dos componentes que se pueden diferenciar y que de hecho en las reglas sobre la convocatoria se diferencian, es decir, evalúan contenidos distintos, aunque dentro de ambas se evalúan esencialmente conocimientos. Eso es lo que tienen de elemento común los componentes de competencias generales y competencias funcionales. En competencias generales se evalúa y mide los niveles de dominio sobre los saberes básicos y sobre lo que todo aspirante a trabajar en la Fiscalía General de la Nación debe conocer de su quehacer institucional, en especial sobre la comprensión de la misión, la visión y los objetivos que como entidad debe alcanzar. Entonces allí tenemos varios conocimientos que nosotros consideramos que deben ser abordados por los concursantes para preparar este componente de competencias generales. Quehacer institucional, misión y visión. Estructura interna de la Fiscalía General de la Nación. Funciones de la Fiscalía General de la Nación. Hablamos de funciones constitucionales, es decir, cuáles son las misiones o, digamos, las funciones de la Fiscalía General de la Nación, del fiscal, y de este órgano del poder público que pertenece a la rama judicial, y cuáles son las funciones constitucionales y también cuáles son las principales funciones que están reguladas en las principales leyes, específicamente en los códigos penales y el procedimiento penal que se encuentran vigentes. Allí también rescatamos la normatividad aplicable al sistema especial de carrera administrativa de la entidad, algunas características más básicas del sistema de carrera administrativa de la Fiscalía,
como competencias generales que ustedes deben reforzar de cara a las pruebas escritas para preparar este componente. Constitución política y estructura del Estado, y ya allí nosotros sugerimos algunos conocimientos que son básicos, o más bien habilidades básicas, que se evalúan regularmente en todo concurso público de méritos y que quizá puedan incluirse en estas competencias generales, que son lectura crítica, razonamiento lógico-matemático y ofimática. Estas tres habilidades usualmente se incluyen en las pruebas escritas de las convocatorias públicas de empleo. Así se hizo en algunas de ellas en la pasada convocatoria de la Fiscalía General de la Nación. Entonces no está de más fortalecer estas dentro del componente de competencias generales. ¿Qué se evalúa dentro del componente de competencias funcionales? Estas definiciones las traen las normas que regulan la convocatoria de Fiscalía General de la Nación 2023, no son definiciones propias, hago esta aclaración. Vamos a leer esta pregunta. Bueno, es una pregunta sobre competencias comportamentales que creo que quedará resuelta cuando abordemos esta prueba. En las competencias funcionales las definimos como una prueba que está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad real para desempeñar las funciones individuales de un empleo. Tienen relación con el desempeño o resultados concretos y predefinidos que el servidor público debe demostrar para ejercer un empleo y se define con base en el contenido funcional del mismo. Permite establecer, además del conocimiento, la relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. Esta prueba, acompañada de la de competencias generales, tiene como propósito garantizar que los aspirantes que la superan cuentan con los conocimientos, habilidades y competencias adecuados para desempeñar el cargo para el cual concursen. Esta es la definición que trae el acto administrativo de convocatoria sobre el contenido de lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales. En la prueba de competencias funcionales, para que antes de ver este ejemplo, debemos mencionar que se evalúa los conocimientos que están detrás del empleo, ¿cierto? Que ustedes tengan la capacidad de desempeñar esas funciones en cuanto poseen los conocimientos suficientes que se requieren para ello. Si una persona se está postulando al cargo de fiscal, pues tiene que tener unos conocimientos sólidos en derecho procesal penal, en sistema penal acusatorio, ¿cierto? Si una persona se está presentando asistente de fiscal, también requiere unos conocimientos en este tema, aunque quizá la profundidad va a ser distinta, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos conocer muy bien el empleo al cual nos postulamos, cuáles son las características de este empleo, no solamente cuál es la asignación salarial y los requisitos mínimos, sino que debemos conocer muy bien cuál es el propósito y las funciones del empleo al cual yo me postulé, porque esto me va a determinar cuáles son las competencias funcionales que yo debo fortalecer, ¿cierto? Vamos a ver esto entonces con un ejemplo. Este es el ejemplo para asistente de fiscal 4, nivel técnico. Es un empleo que fue convocado, que fue incluido en esta convocatoria Fiscalía General de la Nación 2023. El propósito de este empleo es apoyar el desarrollo de las actividades requeridas en el ejercicio de la acción penal en los despachos de fiscalía para la adecuada ejecución de investigaciones y procesos en cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normativa vigente. Yo aquí con este propósito ya me voy haciendo una idea de cuáles son los conocimientos funcionales que yo debería preparar para las pruebas escritas. Pero vamos a ver entonces las funciones de este empleo. Son bastantes funciones, vamos a leer una a una para que determinemos cuáles son esos conocimientos funcionales que deberá preparar la persona que se presentó a este empleo. Función número 1, apoyar al fiscal en el ejercicio de la acción penal de los casos que le sean asignados para dar impulso a las investigaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa vigente. 2, apoyar la planeación, el desarrollo y seguimiento de las investigaciones a cargo de los fiscales, investigación penal, un componente importante. Clasificar y coordinar las diligencias de acuerdo al tipo de delito, siguiendo los procedimientos establecidos y la normativa vigente. 4, actualizar los sistemas de información de la entidad de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos. 5, apoyar la elaboración del programa metodológico de la investigación de acuerdo con las orientaciones del fiscal en cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normativa vigente.
Yo creería que este es uno de los conocimientos básicos de este cargo, que es el conocimiento sobre el programa metodológico y en general sobre las actividades de indagación e investigación penal. Función 6. Desempeñar las funciones de policía judicial que le sean asignadas por el fiscal general de la Nación de forma permanente o transitoria. 7. Elaborar y proyectar documentos necesarios propios de la función judicial y que sean requeridos en las investigaciones asignadas al despacho de conformidad con los lineamientos que imparte el fiscal del caso. Apoyar al fiscal en la verificación de la aplicación del sistema de cadena de custodia de acuerdo con el manual establecido y la normativa vigente. Otro conocimiento básico de muchos de los cargos que están participando de esta convocatoria es cadena de custodia. Apoyar al fiscal en la implementación de los modelos de priorización y contexto de situaciones y casos conforme a las directrices del fiscal general de la Nación. Allí tenemos unas funciones más: atender a los usuarios del servicio cuando se requiera y brindar la información autorizada de acuerdo con los procedimientos establecidos, colaborar al fiscal en los trámites de las acciones constitucionales, adelantar estudios y consolidar información de las investigaciones y acusaciones adelantadas por el despacho en el que desempeña sus funciones, preparar y presentar informes de carácter técnico y estadístico, mantener actualizada la agenda del fiscal de acuerdo con las audiencias programadas y demás diligencias judiciales requeridas. Hay otras funciones más, yo creo que con ello ya nos hacemos una idea de qué es lo que hace este cargo de asistente de fiscal 4 y qué conocimientos debería fortalecer. Sugerimos los siguientes. Esto es para que ustedes hagan este mismo ejercicio con su propio empleo, con el empleo o los empleos. Recordemos que aquí nos podíamos presentar a 2 empleos, entonces este ejercicio hay que hacerlo con cada uno de los cargos a los cuales nos postulamos. Si es con uno, pues solamente hacemos el ejercicio con uno. Y en ese caso yo debo leer muy bien el propósito y las funciones del empleo y llegar a esta conclusión. Para este cargo nosotros sugerimos abordar los ejes temáticos, conocimientos de derecho penal y procesal penal intermedio, ¿cierto? No es un fiscal, ¿cierto? Pero sí es un asistente de fiscal y debe tener unos conocimientos que son intermedios en derecho penal y derecho procesal penal. Pero dentro de ese derecho procesal penal hay varios conocimientos que también se deben fortalecer aún más. Programa metodológico y en general todas las actividades, instancias preprocesales de indagación e investigación. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación tiene 2 grandes funciones, que es investigar y acusar por los delitos que se cometen, que son de competencia de la entidad, ¿cierto? Que se cometen dentro del territorio nacional y excepcionalmente en territorios extranjeros. Pero esas son las 2 grandes funciones de la Fiscalía General de la Nación: investigar por los delitos que se cometen y ejercer la acción penal mediante la acusación. Estas son, digamos que, las 2 grandes funciones. Parte de lo más importante que hace este asistente de fiscal se centra precisamente en la indagación e investigación. Entonces, debe tener conocimientos sólidos de las actividades que debe desarrollar un fiscal y su equipo de trabajo y las competencias para estas instancias. Adicionalmente, se deben tener conocimientos de funciones y actividades de policía judicial y de cadena de custodia, que son los 2 grandes conocimientos que se requiere para desempeñarse dentro de estas células de fiscalía. Tenemos entonces allí la definición de lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales y un ejemplo de los conocimientos que debe fortalecer una persona que se presentó al cargo de asistente de fiscal grado 4 para el nivel técnico. Vamos a ver entonces que esta prueba de competencias generales y funcionales muy probablemente seguirá la metodología de juicio situacional. Es una metodología estándar que se usó en la pasada convocatoria de Fiscalía General de la Nación. Es una metodología estándar que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil en todos sus concursos públicos de méritos, que digamos que la Comisión Nacional del Servicio Civil, recordemos que no tiene nada que ver con esa convocatoria. Esa convocatoria de Fiscalía es una muestra de un régimen especial de carrera administrativa en la cual la misma Fiscalía administra y vigila su sistema de carrera. Nosotros sugerimos este modelo de evaluación, aún resta por definirse el modelo de evaluación que se usará. Esto se informa con un mes de anticipación a las pruebas escritas a través de la publicación de la guía de orientación al aspirante. Esta, digamos, metodología
definitiva. En todo caso, seguramente se hará bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Es una metodología estándar que se viene usando en la totalidad de concursos públicos de méritos del país, de regímenes especiales, regímenes específicos y del régimen general de carrera administrativa. Se usa metodología de selección múltiple con única respuesta. Y en la gran mayoría de las convocatorias o concursos públicos se usa la metodología de juicio situacional. ¿En qué consiste? A mí me presentan un caso hipotético como este que vemos allí. Este caso hipotético contiene unos hechos, unas afirmaciones que yo debo observar muy bien. A partir de este caso hipotético me dicen, responda las preguntas 1 y 2. No nos vamos a detener en lo que está allí al interior, solo vamos a ver la estructura y luego profundizamos en otros ejemplos. Pregunta número 1, y allí tenemos una pregunta conformada por un enunciado. Yo debo complementar lo que me dice este enunciado con el supuesto inicial y 4 opciones de respuesta, que pueden ser 3. Pero de estas opciones de respuesta solamente una es correcta. Entonces allí hay otra parte importante de la metodología y es que son preguntas de selección múltiple con única respuesta. La cuestión es que yo debo tener en cuenta tanto los hechos que me enuncian o que están contenidos en el enunciado de la pregunta, como los hechos, las afirmaciones que me presenta el supuesto inicial. Porque de este supuesto yo debo resolver una pluralidad de preguntas. En este caso la pregunta número 1 y en este segundo caso la pregunta número 2, que tienen la misma metodología. Un enunciado, selección múltiple con única respuesta. Yo allí solamente voy a seleccionar una opción de respuesta, ya que solamente una contiene la clave de respuesta. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de... estos son ejemplos de derecho penal y procesal penal. Situación número 1. 5 personas que se ponen de acuerdo para robar una joyería son detenidas. 2 de ellas son detenidas en flagrancia. Otras 2 personas son detenidas posteriormente mediante orden de captura a partir de imágenes captadas por una cámara de vigilancia. Ambas aceptan cargos en la audiencia de imputación. La quinta persona es liberada sin condena penal, a pesar de tener en contra las mismas pruebas que los demás procesados, pues se ha comprometido en servir de testigo de cargo en contra de los demás procesados. Entonces miren que allí tenemos varios grupos de detenidos y varias situaciones jurídicas diferentes. Las personas detenidas en flagrancia deberán ser puestas a disposición de un juez de control de garantías dentro de 24, 36, 48 horas siguientes. Pregunta básica y sencilla para derecho penal y procesal penal. Pregunta número 2. Las 2 personas detenidas a partir de órdenes de captura podrán obtener una rebaja de pena de mínimo el 50%, máximo el 50%, la tercera parte de la pena a imponer. Pregunta número 3. Para la quinta persona, la Fiscalía ha decidido suspender la acción penal. Es posible afirmar que esta persona, quien goza de libertad, A, ha aceptado cargos, B, ha cumplido la pena prevista, C, ha llegado a un principio de oportunidad. Vamos a ver entonces cuáles son las respuestas. Primero repasemos la metodología de evaluación. Miren, yo aquí tengo un caso con unos hechos que son concretos, ¿cierto? Aquí yo debo asumir que lo que me están diciendo allí es verdad. No debo hacer mayores suposiciones, no debo irme por variables a estos hechos. Estos hechos son los que hay y son los que yo debo asumir para resolver las 3 preguntas que vienen a continuación. Yo debo conectar cada pregunta con esos hechos iniciales, con los hechos que contiene ese supuesto inicial. La primera pregunta es, una vez detenidas estas personas en flagrancia, ¿en cuánto tiempo deben ser puestas a disposición de un juez de control de garantías? La clave de respuesta es 36 horas siguientes. Esta es una pregunta que evalúa la memoria, ¿cierto? Simplemente recordar un dato, pero por lo general yo debo hacer análisis más profundos para resolver las preguntas. Esto podría ser una pregunta fácil dentro de un examen. Las 2 personas detenidas a partir de órdenes de captura podrán obtener una rebaja de pena de máximo el 50% por el momento procesal y por la forma en la que se vinculan al proceso. Tercera pregunta. Para la quinta persona, la Fiscalía ha decidido suspender la acción penal. ¿Es posible afirmar que esta persona, quien goza de libertad, ha aceptado cargos? No. ¿Ha cumplido la pena prevista? Tampoco. ¿Ha llegado a un principio de oportunidad? Sí. Y aquí vamos a hacer una aclaración.
con la implementación del sistema penal acusatorio, y esto obviamente ustedes deben tener conocimiento de este asunto, con la implementación del sistema penal acusatorio, la Fiscalía adquirió nuevas funciones. No digamos adquirió, se le asignaron nuevas funciones desde la Constitución Política, con una reforma constitucional incluso, para poder que la Fiscalía pudiera implementar el principio de oportunidad. El principio de oportunidad lo contrastan con el principio de legalidad en materia de acción penal, es decir, o de obligatoriedad de ejercer la acción penal. Realmente se denomina principio de legalidad, aunque hay una discusión sobre este principio de legalidad de la acción penal, y este consiste en que cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un delito, siempre se debe investigar y acusar por este delito. Pero con la implementación del principio de oportunidad, incluso mediante una modificación de la Constitución Política, ya no hay una obligatoriedad de ejercer la acción penal siempre ante la ocurrencia de un delito, ya que la Fiscalía, bajo ciertas condiciones, puede suspender la acción penal, como en esta situación. La única opción de respuesta correcta sería la aplicación del principio de oportunidad, porque bajo la aplicación del principio de oportunidad se puede suspender la acción penal, ¿cierto? Las dos opciones restantes no son deseables, es decir, cuando una persona acepta cargos, esto no se relaciona con la suspensión de la acción penal, aunque bueno, allí habría pues como algunas cosas a analizar, pero en principio esta opción de respuesta no sería deseable, y también se ha cumplido la pena prevista, tampoco se relaciona con una eventual suspensión de la acción penal, ¿cierto? Eh, entonces allí serían las tres claves de respuesta para estas tres primeras preguntas, ejemplos de la metodología de evaluación del juicio situacional. Situación número 2. Un sujeto se pone de acuerdo, hagamos un paréntesis antes de entrar en esta situación, y debemos reiterar que nosotros cuando participamos de un concurso público de méritos debemos estar pendientes de la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. En esta guía a mí me van a informar la metodología de evaluación que se usará, pero me van a informar esencialmente cómo consulto los ejes temáticos que me van a ser evaluados. Yo cuando presento las pruebas para un concurso público de mérito no lo hago a ciegas. Yo me preparo de acuerdo a los ejes temáticos que me comunique la universidad que opera el proceso de selección. Por ello, yo debo estar pendiente de la publicación de esta guía de orientación al aspirante, pues allí me van a informar cuáles son los ejes temáticos específicos que me van a ser evaluados. Con todo y ello, yo no espero hasta ese momento último para prepararme porque no voy a tener tiempo, no voy a poder hacerlo en la profundidad requerida, entre otras cosas, ¿cierto? Un mes es poco tiempo para preparar la gran cantidad de ejes temáticos que se establecen en las convocatorias, y pues temas tan complejos como derecho penal, derecho procesal penal, cadena de custodia, policía judicial y otros muchos más como gestión de archivo, como atención al usuario, al ciudadano, como un montón, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es que diagnostico muy bien cuáles son las características del empleo al cual me postulé, cuáles son los conocimientos, las habilidades y las competencias que se requieren para desempeñar ese empleo, y los fortalezco. Esa es la clave de éxito que se debe tener en cuenta para un proceso de selección como este correspondiente a la Fiscalía General de la Nación. Cerrado ese paréntesis, vamos con el ejemplo número 2. Un sujeto se pone de acuerdo con un vecino para robar una panadería. Para ello le paga una suma de dinero al vecino para que entre a la panadería y le traiga la caja registradora, ya que él es capaz de abrirla y sustraer el dinero rápidamente. Al ingresar a la panadería se activa la alarma y el vecino debe abandonar el local con las manos vacías, siendo capturado a las 2 cuadras. Ante la policía confiesa la participación de su compañero, quien también es capturado. Pregunta número 1. El sujeto que propone el negocio debe considerarse a efectos del delito de hurto como A, cómplice; B, partícipe; C, determinador. Allí tenemos entonces nuevamente, este es el eje temático de derecho penal. Pregunta número 2. El vecino quien interviene ante el llamado debe considerarse para todos los efectos coautor, cómplice, partícipe. Pregunta número 3. Puede considerarse que se presenta responsabilidad penal
Aunque no hayan logrado su cometido final, pues el derecho penal establece un dispositivo amplificador del tipo que permite extender el tipo penal a situaciones en que no se ha desarrollado plenamente la acción típica. El dispositivo amplificador del tipo al que se hace referencia es A, tentativa; B, coautoría; C, omisión de socorro. Entonces, aquí tenemos nuevamente un eje temático que está siendo evaluado a través de un caso inicial, tres preguntas. Cada una de estas tres preguntas solamente contiene una clave de respuesta. Comencemos. El sujeto que propone el negocio, es decir, la persona que lleva la idea al otro para que sustraiga la caja registradora, para estos efectos debe considerarse no como cómplice ni como partícipe, sino como determinador. Esta pregunta, digamos que estaré ahí dentro del rango fácil. El vecino quien interviene ante el llamado debe considerarse para todos los efectos coautor. No es cómplice, no es partícipe, por muchas situaciones. Es decir, ustedes al participar de esta convocatoria deben fortalecer esas discusiones que se dan entre quién es autor, quién es partícipe, cuáles son los límites entre autoría y participación, qué es autoría mediata, qué es autoría inmediata, entre otros temas, ¿cierto? Entonces, allí les dejo esta inquietud por estos conceptos. Pregunta número 3. Esta pregunta hace referencia a un dispositivo amplificador del tipo penal y específicamente a la tentativa. Es decir, estas personas no consuman el delito, ¿cierto? Porque no logran finalizar lo que se propusieron mediante la sustracción del patrimonio de los dueños de la panadería a su propio patrimonio, no logran hacer, digamos, todo el accionar completo que caracteriza el ilícito penal de hurto, ¿cierto? Pero esto no implica la falta de asignación de responsabilidad, pues hay un dispositivo amplificador del tipo penal. ¿Qué quiere decir? Que si bien no se cometió la conducta cometida en el tipo penal de forma completa, hay un dispositivo que eh, implica que así no se haya completado la conducta, aún así se va a asignar responsabilidad penal, y este dispositivo amplificador del tipo es la tentativa, es decir, cuando no se comete, digamos, la conducta descrita en el tipo penal, pero se inician actos, digamos, inequívocos, entre otras definiciones de lo que es la tentativa, pues se va a considerar que esto implica una responsabilidad penal y por lo tanto se asigna la misma, se debe asignar la misma o se debe declarar esa responsabilidad por parte de un juez de la República. No se trata de una coautoría y mucho menos de una omisión de socorro. Vamos a hablar ahora de la prueba de competencias comportamentales, finalizados estos dos ejemplos de derecho penal y derecho procesal penal. Para la prueba de competencias generales y funcionales, son ejemplos de metodología, obviamente son ejemplos también de contenido, de dificultad, pero son ejemplos que nos ayudan a nosotros a comprender mejor cómo es la evaluación de conocimientos en esta convocatoria de Fiscalía General de la Nación 2023. Ahora vamos a pasar a otro elemento totalmente distinto, que es la evaluación de competencias comportamentales. ¿Qué evalúa esta prueba de competencias comportamentales? Entonces allí el acto administrativo de convocatoria contiene información importante sobre lo que evalúa esta prueba de competencias comportamentales, prueba destinada a obtener una medida puntual y comparable de las variables psicológicas personales de los aspirantes, así como a evaluar las competencias requeridas para el desempeño de los empleos establecidos por la Fiscalía, a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales, y en especial en relación con el grupo o planta o proceso, según sea el caso, en el cual se encuentra vinculado el empleo y vacante a proveer. Estas competencias se encuentran identificadas en el Manual Específico de Funciones y Requisitos y comprenden las competencias comunes a todos los servidores de la entidad, las competencias por nivel jerárquico y las específicas para los grupos de policía judicial y de fiscalía. Aquí simplemente vamos a ver un ejemplo porque la idea es que conozcamos esta metodología de evaluación. Esta prueba de competencias comportamentales no demanda una preparación como sí lo demanda la prueba de competencias generales y funcionales, porque allí simplemente yo voy a resolver preguntas en las cuales se va a indagar por las variables psicológicas del individuo, ¿cierto? Yo este tipo de evaluación no necesariamente la debo preparar,
como si preparo una evaluación de conocimientos. En la prueba de competencias generales y funcionales se evalúan competencias generales del saber, ante todo conocimientos o habilidades. En este caso, me van a evaluar competencias del ser o variables psicológicas. Entonces, yo debo observar esa diferencia y comprender por qué la preparación para una y otra no es igual. Creo yo que con la prueba de competencias comportamentales, con conocer el contenido de evaluación y la metodología, ya voy a tener una preparación suficiente. ¿Cuál es la metodología o qué evalúa primero? Las competencias comportamentales definidas en el Manual Específico de Funciones de la Fiscalía General de la Nación. Allí hay unas competencias comportamentales que se definen para los empleados de la Fiscalía. ¿Cuál es el modelo de evaluación? Igual, el modelo de juicio situacional, solo que aquí nos van a evaluar cosas distintas. Entonces vamos a verlo a través de un ejemplo. Este ejemplo trae dos preguntas. En la entidad le han asignado nuevas funciones a su dependencia. Dentro de las funciones asignadas, los empleados deben hacer uso de nuevos equipos y software que antes no venían usando. A algunas personas los nuevos conocimientos y técnicas de que deben apropiarse les ha causado algo de dificultades. Para ello, la entidad hace una capacitación básica de tal forma que cada empleado tenga las herramientas para desempeñar las nuevas funciones. Entonces, yo allí debo resolver la pregunta número 1 y la pregunta número 2. La pregunta número 1 dice lo siguiente. Al comenzar a implementar los cambios sugeridos, usted encuentra que la capacitación fue insuficiente, pues no abordó todos los aspectos necesarios. Frente a eso, usted A. Considera que es necesario actualizarse por sus propios medios. B. Espera que es necesaria una capacitación de la entidad más profunda. C. Espera que la práctica haga que mejoren el uso de las nuevas herramientas. Pregunta número 2. Nuevas funciones asignadas implican un reto para todos los empleados. Luego de la capacitación siente que puede mejorar en algunos aspectos. Para lograr una mejoría, usted opta por A. Solicitar una capacitación a la entidad. B. Forjar experiencia que le permita fortalecer la práctica. C. Buscar un curso disponible para actualizar sus conocimientos. Entonces allí yo voy a ver las opciones de respuesta. En la pregunta número 1, la clave de respuesta es la A. Tenemos la misma metodología de evaluación, selección múltiple con única respuesta, preguntas que se derivan de una situación inicial. Aquí en esta primera pregunta la clave de respuesta es la A. Considera que es necesario actualizarse por sus propios medios. Si ven que lo evaluado aquí es completamente distinto a lo que se evalúa en la prueba de competencias generales y funcionales. Pregunta número 2. ¿Cuál es la clave de respuesta? Busca un curso disponible para actualizar sus conocimientos. ¿Por qué? Porque, digamos, estas son las claves de respuesta, porque son las opciones que en mayor medida evidencian la competencia comportamental de aprendizaje continuo. A grandes rasgos, esta es una competencia que las personas evidencian a través de actividades como buscar cursos de formación, estrategias de autoaprendizaje, tratar de aprender de sus compañeros, estarse formando constantemente sin esperar que sea la entidad la que haga esta oferta de formación, que sea una persona que sea acuciosa en pulir sus conocimientos, en mejorarlos para mejorar también su desempeño en el empleo. Esto podría ser el aprendizaje continuo. Entonces, esas opciones de respuesta que nosotros mencionábamos son las que en mayor medida evidencian la competencia de aprendizaje continuo, ¿cierto? Este es el ejemplo de evaluación de la prueba de competencias comportamentales. Con ello vamos dando un cierre a la metodología de evaluación, los contenidos, las formas en las que se evalúa, cómo puedo esperar yo que me van a informar los ejes temáticos a evaluarse, entre otros. ¿Cómo prepararnos? Viene este punto importante. Los invitamos a prepararse con nosotros a través de nuestro curso virtual para la convocatoria de Fiscalía General de la Nación 2023. En este curso ustedes van a encontrar más de 1.200 preguntas bajo la metodología propia de los concursos públicos de méritos, incluyendo preguntas de juicio situacional, preguntas actualizadas en conocimientos sobre la Fiscalía General de la Nación, en Derecho Penal, en Procesal Penal, entre muchos otros conocimientos generales y funcionales, y por supuesto un completo módulo para la prueba de competencias comportamentales.
Adicionalmente, incluimos una gran cantidad de lecciones en video sobre conocimientos generales y funcionales que se evaluarán en las pruebas escritas, incluyendo un módulo completo de procedimiento penal que les va a ser de gran utilidad para la preparación de las pruebas escritas. El curso está integrado por simulaciones de pruebas escritas, es decir, cada uno de los temas que se incluyen en el curso trae una simulación o varias simulaciones y estas simulaciones tienen una retroalimentación en la medida en que les indican a ustedes, se les indica cuál es la clave de respuesta y por qué. Con eso ustedes hacen un ejercicio completo de testearse ustedes mismos, saber cómo están en los conocimientos, profundizar en la metodología, ganar habilidades para resolver este tipo de pruebas, entre otros. Les recomiendo ampliamente nuestro curso virtual, es un curso muy completo, es un curso en el que seguramente les va a dar una gran preparación para esta convocatoria. En la pasada convocatoria tuvimos mucho éxito en el sentido de que muchas personas que se prepararon con nosotros hacen parte de lista de elegibles hoy en día. Entonces, ahí pues tenemos esta invitación para ustedes. Y finalmente, agradecemos su acompañamiento, su asistencia el día de hoy a este espacio de preparación para la convocatoria de Fiscalía General de la Nación 2023. Ustedes demuestran que están, digamos, dispuestos, preparados para las pruebas escritas, porque este es un momento que también es un momento ideal para comenzar con la preparación de las pruebas escritas. Es un momento ideal en cuanto a la anticipación. Ya sabemos que la verificación de requisitos mínimos aún resta por quedar en firme cuando se resuelvan las reclamaciones, pero realmente estamos de cara a la aplicación de pruebas escritas y es el momento óptimo para comenzar una preparación. Entonces, los felicito a ustedes que lo hacen de forma seria y buscan espacios de formación para informarse, para saber metodología de evaluación y contenidos de evaluación y tener un mejor desempeño en las pruebas. Eso realmente es la clave del éxito. Bueno, eh, me preguntan cómo hago para adquirir el curso. Yo les recomiendo que ingresen a nuestro sitio web www.construyendoméritos.com. Aquí ustedes van a poder encontrar en los cursos convocatorias el proceso de selección Fiscalía General de la Nación. Ya mismo les voy a dejar el link acá de nuestro curso virtual eh, a través del chat. Allí está. Este es el enlace del curso. Muy bien. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.